misericordia y paz de Dios nuestro Padre, en esa gracia que muestra el amor de Dios por nosotros, quienes estábamos muertos en delitos y pecados, pero a Dios le plació que enviar a su Hijo, al unigénito de Dios, para que tomara nuestro lugar en la cruz y así nosotros tener vida en su nombre. Los saludo y les bendigo, dándoles la bienvenida al culto que vamos a compartir como Iglesia Emmanuel Latinoamérica. Y el título del día de hoy, como lo tenemos acá en la pantalla, tiene una premisa. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. ¿Qué pasa si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios? Pues que lo primero es que yo debo tener la identidad. ¿Quién soy yo para echar fuera los demonios? Ahora, también yo tengo la autoridad para echar fuera los demonios, pero dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿quiere decir que yo tengo al Espíritu de Dios? Y nos estamos haciendo solamente preguntas. ¿Quiere decir que yo tengo el Espíritu de Dios? Por ahí comienza todo. Y es sumamente importante nosotros conocer la palabra para, pues sin duda alguna, cuando conozco, entonces sé lo que es mío, lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, pero también sé algo mucho más importante, es cómo se mueve el mundo espiritual. O sea, que existen los demonios y yo los tengo que echar, porque ¿cómo yo voy a echar a alguien que no está? Voy a echar el gato de mi casa, porque ese gato se está rompiendo los muebles. Los muebles se romperían por otra cosa, pero yo no tengo gato. Y si no tengo gato, tengo que buscar la razón por la cual se rompieron los muebles, que no fue por el gato. Pero si yo tengo el, el entendimiento espiritual del mundo invisible a mis ojos, entonces ahí yo puedo entender y comenzar, debo comenzar con quién soy yo, con la identidad que yo tengo. Entonces, vamos a la introducción, porque nosotros vamos a ver tres porciones de la palabra, o ya leímos tres porciones de la palabra, dos porciones de la palabra, son Génesis 1 del 1 al 4 y Mateo 12 del 28 al 30. Nuestra remanente va a leer Efesios 5 del 8 al 10, que nos lleva a entender quiénes somos nosotros, que nosotros somos luz, somos seres espirituales creados en luz. Y entonces nosotros necesitamos conocer. Nosotros, una cosa es saber y otra cosa es conocer. Porque yo lo puedo saber de referencia, pero lo conozco cuando yo lo experimento. Y les colocaba en porque me lo da el Señor sin duda alguna, les colocaba en la introducción el significado de incubarse. Entonces, ¿qué es incubarse y por qué hablamos de incubar? Porque la palabra dice en Génesis 1, del 1 al 4, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía porque el Espíritu de Dios, perdón, porque había un ser espiritual que no vemos con los ojos físicos, pero que había sido echado del santo monte de Dios a la tierra. Entonces, el mismo Génesis 1:2 nos habla de que el Espíritu de Dios comenzaba a moverse. Se movía, ve atrás ya, ella ahí, se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios era el que estaba incubando la vida. ¿Qué significa incubar? Los adultos probablemente puedan entender más el concepto.
que el Espíritu de Dios ¿qué estaba haciendo? Estaba incubando la vida, estaba preparando la tierra para la vida. Y por eso le pongo el ejemplo de la máquina incubadora de los pollitos. Hay una máquina, niños. No vi a Brigitte en la plataforma, creo que no la vi. No, de hecho no está Brigitte, pero está mi niña Vaguita. Y para nosotros también nos hacemos como niños cuando descubrimos esto dentro de la palabra. Entonces, ¿qué es una máquina incubadora? Ponen allí los huevos de las aves y lo que van es a acelerar el proceso como si estuvieran los huevos siendo calentados por su mamá gallina, pero como estamos hablando de máquinas, porque es un proceso industrial para obtener beneficios económicos, han estudiado cómo ponerle la cantidad de calor y de luz, por cuánto tiempo para que nazcan los pollitos sin necesidad de la gallina. Pero no solamente hablamos de la incubadora para la máquina incubadora para los pollitos, sino también cuando el bebé nace. Cuando el bebé nace, para que se adapte a la temperatura de la tierra, para que se adapte, para que vaya el bebé comenzando a respirar y a prepararse ya para ser entregado a su mamá, lo colocan en una máquina donde él está calientito, así como está en el vientre de la madre, en la misma temperatura, para que el bebé vaya adaptándose. Y la otra maquinita no la entiendo qué es. Hay incubadoras también para Dime, plantas, hay muchos tipos. ok, gracias, Jaén, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acelerar o motivar la vida. En este caso estamos hablando de animales, estamos hablando de plantas. Pero, ¿qué pasa con el ser humano? Que es solamente el Espíritu de Dios el que incubó la vida para nosotros y nos dio vida. ¿Por qué necesitábamos la vida del Espíritu de Dios y la misma tierra, la vida? Porque antes de que nosotros viniéramos a la tierra, ahora sí vamos al punto 1, 2 y 3 de la introducción, vino el desastre sobre la tierra. Todo lo que Dios crea es perfecto, pero vino uno imperfecto y contrario, adversario a Dios, que causó sobre la tierra desorden y vacío. Y ese ser es Satanás, que lo menciona Génesis 1:2. Causó desorden y vacío. Quiere decir que todo lo que es vida, Satanás lo mata. Satanás es contrario a lo que es la vida. Por eso es que es el mover del Espíritu Santo el que trae vida. Entonces, ahora llevémoslo a nosotros hoy. A nosotros hoy. ¿Quién soy yo? Soy una hija de Dios. El Espíritu Santo vive en mí. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en mí? Es el que me da la vida, el que me lleva a la palabra, el que me trae al Padre que nos dio la palabra y que la cumple y me da esa garantía, pero además me da esa firmeza, la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la palabra es el mismo Cristo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Entonces, el, Cristo nos dio la salvación y nos dio nuevamente el aliento de vida. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Somos luz, habitamos en el reino de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores de este reino, pero no podemos.
ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar a Satanás. Por eso es que hablamos de que ahora que yo tengo el Espíritu de Dios, ¿qué pasa si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios? La Biblia lo dice. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios se establece. Entonces, ¿quiere decir que existen los demonios? Sí, pero ¿cómo hago yo esta batalla espiritual? ¿Cómo lo hago? Porque ahí es donde viene la pregunta de que se nos hace tan difícil bajar la palabra de aquí. A veces la bajo de aquí a aquí. ¿La creo? Sí, yo lo creo. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. ¿Dios es verdadero? Dios es verdadero. ¿Dios es genuino? Dios es genuino. Sí, Dios no cambia, Dios no cambia. Entonces, ¿por qué no creo? Y viene la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Quienes leyeron el bosquejo se pudieron dar cuenta de que me equivoqué en el punto 1. Escribí Génesis 3, Génesis 6, Génesis 12. Gracias, Yaén, por la corrección. Porque nosotros necesitamos ver, conocer, entender la realidad espiritual. Porque nosotros somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en nosotros hay muchas cosas, muchas actitudes hoy, hoy, que nos hacen estar viendo todo el tiempo al pasado. Hay muchas actitudes que nos hacen ver al futuro con temor porque no conocemos este mundo espiritual y necesitamos ver la realidad espiritual, conocerla. Porque si yo tengo una situación enfrente de mí, un problema, una situación familiar, y yo medito en esto y me doy cuenta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me dicen estas cosas? ¿Por qué le dan comida a todos mis hermanos y a mí no? ¿Por qué mi mamá tiene predilección por este y no por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos muchísimas preguntas. Y es porque hay un trasfondo espiritual, algo espiritual que no lo puedo ver con mis ojos físicos. Por eso, hermanos, ante la situación que ustedes tengan, no busquen otras cosas. No se pongan a pensar que es que usted es feo y la otra hermana es bonita. No se ponga a pensar que es que la otra hermana estudió y usted no estudió. No se ponga a buscarle 5 patas al gato. Vaya a la verdad. Busque la verdad. Busque cuál es la condición espiritual. Y cuando usted tiene la respuesta, entonces usted se puede quedar tranquilo porque sabe que la lucha no es contra su mamá, no es contra el amigo, no es contra la profesora. Es que por el hecho de que nosotros somos luz, entonces no tenemos parte con las tinieblas. ¿Y qué hacen entonces las personas que tienen la simiente de Satanás en ellos? Nos rechazan porque es algo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que vernos primero a nosotros. No veamos siempre a los demás, buscando el problema de los demás. Los demás son el problema. No, el problema siempre soy yo. Siempre soy yo. Hablaba con una persona que me decía, es que yo no puedo ni hablar. Yo no puedo ni hablar porque cuando yo hablo, mi hermano se burla de mí. Mi mamá lo secunda, o sea, mi mamá está de acuerdo, o sea, mi mamá si no está de acuerdo no dice nada, se queda calladita, pero se burla. Yo hablo y él me repite lo que yo digo, pero en burla. En burla, se burla de mí, se ríe de mí, me avergüenza delante de las personas que vienen a la casa. Y cuando me siento tan mal, yo recuerdo, el problema soy yo, dice ella, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender lo que está pasando con mi hermano. Yo tengo que entender por qué él me trata así. Porque está en tinieblas.
Y de manera absoluta, Satanás busca primero con los de la casa, en muchas oportunidades, avergonzarnos. Vamos de vacaciones, vamos a visitar a la familia, salimos, planificamos y siempre termina alguna, no digamos siempre un problema, pero siempre algún comentario que es, pero es que tú siempre sí, como, sí, todo es Dios, pues, sí, todo es Dios, porque el hombre está centrado en Génesis 3. El hombre está centrado siempre en sí mismo. Y cuando nosotros salimos de nosotros mismos para estar centrados solo en lo de Dios, pues al mundo parecemos bichos raros. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido todo lo de Dios. Absolutamente, el mundo ha perdido todo lo de Dios y ha tomado todo lo del enemigo. Y por eso el hombre siempre tiene que defenderse. Es que yo no me quedo callada, es que yo tengo que defenderme, es que esto es injusto. Y nosotros no nos defendemos. Nosotros no nos defendemos, nosotros no entramos en contienda por la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está buscando sus propios beneficios. El hombre siempre está buscando, no importa por encima de quién pase, para obtener la economía o para poder obtener sus propios intereses. Y por eso hablamos tanto de la iglesia que Dios desea. La iglesia que Dios desea es donde nosotros estemos centrados en Cristo, no en que pusieron a mi hermano y a mí no me tomaron en cuenta. La llamaron a ella y a mí no. Yo no estoy centrada en eso. Yo no estoy centrada en eso. Porque si ustedes centran sus comentarios y su corazón en mí, van a estar mal, porque yo soy susceptible de equivocarme. Y aunque no me equivoque, si ustedes tienen centrado el corazón en Génesis 3, siempre van a querer sobresalir y tener el éxito que ustedes creen que es dentro de Dios en la iglesia, que es tener cargos. Pero no, Génesis 11 es buscar el éxito sin Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Y cuando vemos que estamos viendo los 12 problemas, tenemos los 3 primeros. Yo siempre estoy centrada en mí mismo, estoy buscando mis propios intereses, me interesa la posición, lo material. Por eso dejo fácilmente la iglesia o las responsabilidades de iglesia, porque tengo que trabajar mucho. Tengo que trabajar mucho, tengo que hacer dinero, porque ahora Satanás ha dicho que nosotros somos máquinas de hacer dinero. Lo del Señor es secundario, yo primero tengo que trabajar. No importa que tenga el llamado de Dios, yo obvio el llamado de Dios porque yo tengo que hacer dinero. Y pueden hasta tener el éxito, pero no es el éxito de Dios, es el éxito sin Dios. Pueden tener la economía, sí pueden tener la economía, pero no tienen la paz. Y estamos sumando. Entonces, en Hechos 13, la Biblia nos habla de que Pablo se encuentra con un hombre que era mago. Por eso, hoy en día, hermanos, lo más natural es que todo es magia. La magia es algo normal. Y le hablan a los niños para todo de la magia. Pero la Biblia habla de que los magos están en contra de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque los magos son engañadores. Y la Biblia nos habla de ese encuentro del apóstol Pablo con el procónsul Sergio Pablo, que quería escuchar la palabra, pero el mago se lo impedía. Y nos habla Hechos 16 de la joven que tenía un espíritu de adivinación, estaba poseída por el espíritu de adivinación. Y yendo Pablo a la oración, ya venía varios días la muchacha ahí detrás de ellos, y los demonios nos conocen a nosotros. Ese espíritu de adivinación decía que aquí estos son los hombres que anuncian el camino de la salvación. Absolutamente cierto. Pero ¿bajo quién? ¿Bajo qué influencia? Bajo Satanás. Entonces, ¿los adivinos te pueden decir las cosas? Sí, pero ¿bajo qué influencia? Bajo la influencia de Satanás. E igualmente, allí el apóstol Pablo en la autoridad,
Allí el Espíritu Santo, Pablo a través del Espíritu de Dios, le dijo al espíritu que estaba en ella que saliera en esa hora. Y salieron los demonios, le salió el espíritu de adivinación. Y después de que ocurre esa obra pueden venir problemas, porque el demonio se levanta contra nosotros. Y Génesis, perdón, estoy en Hechos 13, Hechos 16, Hechos 19. Hechos 19 nos habla entonces de que había un hombre llamado Demetrio que tenía un negocio y su negocio era hacer figuritas que adoraran de una diosa que ellos llamaban la diosa Diana. A todo el pueblo creía en la diosa Diana. ¿Pero qué hablaba el apóstol Pablo? Que pues no son dioses los que los hombres hacen con las manos. Y predicaba a Cristo. Entonces todos se volcaron contra él, todos se vinieron contra él. ¿Por qué? Porque está predicando la verdad. Pero no podemos obviar que el mundo está lleno de adivinos, de magos, de idolatría, de oscuridad, de maldad. Y por eso es que las personas viven en este ciclo del que no pueden salir porque son hijos del diablo. Buscando a Dios caen en idolatría, pero tienen problemas mentales. Tienen problemas mentales porque no pueden, no, o sea, no, el tormento, la angustia, la desesperación, el insomnio, la tristeza, el vacío, el dolor, la desesperanza. No hay nadie que la pueda sanar. Por eso es que el Señor Jesucristo hace la invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, allí es donde podemos hallar el verdadero reposo. Porque las personas que mueren sin Cristo, se enferman, mueren sin Cristo y van al infierno, nunca van a encontrar el verdadero reposo. Y lo peor es que no le van a transmitir el camino a través del cual se halla el verdadero reposo a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos de las cosas espirituales y tenemos que evaluar la situación, descubrir lo que está pasando, meditar y orar. Pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sagaces. No podemos hacerlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque por eso es que los evangélicos son tildados de locos y no podemos hacerlo de cualquier manera. Si usted escucha un reggaetón, si yo estoy en una fiesta y escucho un reggaetón y estoy en una reunión, pues no me llamo una fiesta, una reunión, y yo escucho un reggaetón y yo hago esto, mientras suena el reggaetón, ¿qué va a decir la gente? ¿A esa señora le pasa algo? O le duelen los oídos, o está enferma, o está loca, pero algo le da, algo le dio. Tenemos que tener cuidado, ser ser astutos, dice la palabra, como la serpiente. Pero la serpiente no es del diablo, no. La serpiente la creó Dios. Que el diablo la utilizó y ella se lo permitió es otra cosa, pero todo lo creó Dios. Dice, astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Tenemos que ser nosotros. Estamos en el punto 2 ya. Entonces, hagamos todo conforme a Hebreos 4:12, pero no solamente Hebreos, y me voy a permitir leerles la palabra, porque Hebreos 4, para que podamos llegar al 12, es que en la palabra y solamente en la palabra nosotros tenemos el poder, la respuesta, el reposo y la paz. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Y hablábamos el día de la vigilia. No puede ser que si nosotros estamos en la palabra y en la oración, nosotros no tengamos paz. Ese era el mensaje, uno de la parte del mensaje. No puede ser. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír a la palabra. Perdón, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, a quienes se les anunció el evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, otra vez determina un día, hoy, hoy, el día es hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra es viva y eficaz. Este es el preámbulo, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tenemos miedo en este momento porque le tenemos que dar cuenta a Dios? No, en lo absoluto, sino que la palabra y a través de la palabra y con la palabra es que evaluamos, descubrimos porque meditamos, pensamos, analizamos y oramos. Pero primero tengo que pensar en mí, primero en mí, porque el problema soy yo, el problema soy yo, que siempre estoy viendo el problema en los demás. Pero dice la palabra en Lucas 6:42, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Es una pregunta. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La pastora nos está diciendo, nos está hablando feo, nos está hablando con la otra voz, está diciendo hipócritas, nos está diciendo en la palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se los estoy diciendo porque lo dice la palabra, pero es porque nosotros estamos hablando de un contenido y una verdad absoluta. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, el reino de Dios se establece en mí. Se establece en mí. Primero tiene que estar establecido el reino en mí. ¿Qué batalla contra eso? Lo grabado, lo grabado de mi niñez, de mi trabajo, de que tienes que ponerte pila, 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 pues si no te pasan por encima. No dejes que nadie, dale, échale candela al fuego, dale para allá, no te quedes callado, ¿por qué te quedaste callado? Entonces nosotros siempre batallamos en lo natural, pero ahora, hoy, hoy, el Señor nos está enseñando la batalla que es espiritual y que Él respalda porque Él nos dio a nosotros el Espíritu de Dios.
Nos dio, estamos hablando de Dios, no podemos decir el Espíritu de Dios como si estuviéramos hablando de una tercera persona. Dios nos dio su Espíritu, pero leímos en la palabra. Vamos a la palabra, Yain, por favor, en Mateo 12, 28 al 30. Y la palabra en Mateo 28, del 12 al 30, que lo leímos como texto base, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios se establece. Ajá, ¿cómo que el reino de Dios se establece? De verdad, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Desciende sobre vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque los demonios impiden que nosotros disfrutemos de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Siempre quiere movernos para que no tengamos seguridad, porque si tenemos seguridad, vamos a ejercer la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les hace, esto que viene aquí es un ejemplo, porque ¿cómo puede entrar, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo lo puede hacer? Pues no lo puedo hacer. Sí, ahí sí voy. Así sea usted un hombre grande o una mujer grande, un ladrón grande, y va a entrar a una casa a robar y el dueño está allí. Dice a saquear sus bienes es robar, a quitarle lo de él. Entonces, puede ser pequeñito y el ladrón grande, pero si me deja suelta, yo busco un bate, un sartén, un sartenazo mínimo, le voy a dar así, lo agarra por una oreja, lo que sea, pero yo no me voy a quedar tranquila. Estoy hablando físicamente. El Señor Jesucristo dice, si alguien va a entrar a la casa a a robar a alguien, primero no lo tiene que atar. Ah, bueno, entonces apliquémoslo también a lo espiritual, está diciendo el Señor Jesucristo. Apliquémoslo a lo espiritual. Pero no es que Satanás sea el hombre fuerte. Satanás no es hombre. El que se hizo hombre fue el Hijo de Dios que se humanó. Pero Satanás nunca fue hombre. Y nosotros decimos que el hombre fuerte es Satanás. No. Hasta el hombre fuerte que es Satanás. No. Satanás no es el hombre fuerte. Si estuviéramos hablando del hombre fuerte, el hombre fuerte es Cristo, que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero además de eso, venció la muerte y el pecado resucitando al tercer día. ¿De qué nos está hablando Mateo 12, 28 al 30? No está hablando de la autoridad que está en nosotros para atar a los demonios, que tenemos que reconocer lo que es oscuridad en nosotros para atarlo. Y dice, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es, que está en mí, que es contra el Señor. Lo grabado, lo enraizado y lo natural que el Señor a través de la palabra lo va cambiando. Pero yo tengo que estar de acuerdo con el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge las bendiciones, las deja perder. ¿Y cómo recojo las bendiciones y cómo tengo las bendiciones? Estableciendo el reino de Dios, viviendo el reino de Dios, estando yo en el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra y no se trata de interpretación. Entonces, ¿qué significa atar al hombre fuerte? Mira ese que está bravísimo ahí porque lo están amarrando. Bravo está. Atar al hombre fuerte es hacer la batalla espiritual contra lo que está grabado en mí, contra lo que está enraizado, contra lo que yo no quiero soltar. Ay, que a mí no me importa lo que digan los demás. ¿Por qué tú hiciste eso? Porque a mí no me importa lo que digan los demás. No me importa, no me importa. Pero nosotros ya no somos eso.
Nosotros necesitamos por eso todos los días confesar y meditar en fe. ¿En quién es Cristo para mí? ¿Quién soy yo dentro de Cristo? Y aferrar mi pacto concreto. Aferrar mi pacto concreto. Me aferro, lo mío, la palabra es mía. ¿Qué palabra se aplica a lo que estoy viviendo hoy? ¿Por qué? Porque el Señor, que fue el que abrió, que es el camino, el que abrió el camino para nosotros, Él me entregó a mí las llaves, y las llaves es el nombre de Cristo. La llave que abre el reino de los cielos es el nombre de Cristo. Pero tengo que, ¿serán estas las llaves? ¿Estas serán las llaves? ¿Serán estas las llaves? ¿Dónde están las llaves? Las llaves no conozco, desconozco yo. Por eso el Señor, en la misma, y no es, aquí no hay ninguna casualidad, en la misma porción de la palabra que le dice, que les pregunta a los discípulos, ¿quién dice el mundo que soy yo? Bueno, unos siguen predicando los domingos hablando de Elías, de Juan el Bautista, de Jeremías o de alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué predican? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque el Padre me reveló a mí esta verdad y porque el Padre me hizo a mí el confidente de esta verdad y yo ahora no hablo otra cosa. Ah, ok. En esta autoridad que yo tengo, entonces dice el Señor, eres bienaventurada, Mari, porque esto no vino así porque tú eres muy inteligente o muy chiquitica y a Dios le dio lástima y por eso te lo reveló, sino porque a Él le plació. Y ahora sobre este fundamento de Mateo 16:16, yo vivo mi vida todos los días. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas en el mundo, no solamente en mi vida, en el mundo entero. Todo tiene respuesta a través de Cristo. Y como tengo una batalla espiritual constante, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra mí, pero yo tengo que echar los demonios fuera por el Espíritu de Dios para de manera constante estar estableciendo el reino, no solo para mí, sino también para el campo. Entonces, ¿qué significa atar? Porque es como complicado. Prohibir. Le prohíbo a los demonios. Le prohíbo a Satanás. Lo ato porque tengo una garantía que todo lo que yo ate en el cielo, por la conexión espiritual que yo tengo y la posición y la identidad que yo tengo espiritual, y porque mi vida está centrada en Cristo y yo conozco la razón de vivir de Juan 14:6. Esta vida que Él me dio es una vida que vivo con verdadero valor, pero el valor lo tiene el Evangelio. Entonces no lo vivo de cualquier manera, pero tampoco permito que todo lo que es mi entorno, Satanás venga a meterse. Tengo la garantía. Yo lo ato en el cielo y es atado en la tierra. Por la conexión espiritual que yo tengo. Porque yo estoy como torre de luz aquí, centrada y conectada con el trono de los cielos y todo lo que es tiniebla, lo quebranto, lo ato en el nombre de Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber inclusive cómo orar. La Iglesia Católica ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, y el Señor Jesucristo dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bautismo, pero la oración se sella en el nombre de Jesucristo. La oración se sella en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo creo que sí, si Dios quiere. Pero ¿cómo vas a Dios si no tienes a Cristo? ¿Cómo Dios va a querer si tú no tomas en cuenta a Cristo? Entonces, no tomemos el nombre de Cristo de cualquier manera. Es importante que nosotros le demos la preeminencia a Cristo, que es el misterio del Dios Trino. Porque sin Cristo, Dios no puede ser nuestro Padre.
Y sin Cristo no podemos ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede morar en nosotros. ¿Pero cómo? ¿Ya no lo hizo cuando lo confesé? Sí, pero necesitamos saberlo para poder aplicarlo y poder disfrutarlo. Vamos a concluir. Entonces, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos compartido, yo necesito, hermanos, usted necesita reconocer el poder y la autoridad espiritual del nombre de Jesucristo y tomarla. Porque en realidad la vida y el poder de Cristo es mío. Cristo me habita y me dio la autoridad de su poder. Tanto me la dio que dice la palabra, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice la palabra que yo soy real sacerdocio. Está aquí en Primera de Pedro. ¿Quiénes son ustedes, hermanos? Yo siempre digo yo, a veces yo, porque lo tomo para mí, lo personalizo, buscando que ustedes digan, yo también, pero es ella, no yo. Y el Señor nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos dice, ¿para qué nos da la misión? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, antes no éramos pueblo, ahora somos real sacerdocio. Por eso es que en nosotros también se cumplen los tres oficios del Cristo. Nosotros somos los profetas que anunciamos el camino que abrió Cristo, que Él es la verdad absoluta y que nos dio una vida y una vida con propósito para cumplir una misión. Y nosotros conocemos al verdadero sacerdote y nosotros nos hacemos los sacerdotes que llevamos la palabra. Llevamos la palabra de Cristo. Y llevando la palabra de Cristo, que es la salida, que es el poder, que es lo que aviva la fe en las personas, entonces mostramos que hay un verdadero rey, un gobierno celestial sobre esta tierra. Que en la absoluta soberanía de Dios Él gobierna sobre todo y sobre todos. Y yo quiero estar en ese gobierno. Te invito para que tú vengas también a estar bajo este gobierno de libertad, de paz, de esperanza, de fe, de amor, de bondad. Entonces, allí Dios está cumpliendo la palabra siempre en nosotros. Por eso, si yo me muevo en la fe, yo tengo que ver por qué me estoy moviendo en la fe. Es que no sé, no conozco. Si yo soy arrebatada por mis emociones, epa, ¿y dónde está el dominio propio? Si yo me hago impaciente y grito y habla de cualquier manera, si a mí no me importa la gente, no soy piadoso, no tengo afecto por nadie, no le doy afecto, hoy sí, mañana no hay, es que yo no tengo el amorímetro, lo tengo bajito. Tengo que revisarme porque tengo que echar fuera la oscuridad que quiere seguir gobernando mi vida, pero ya no la puede gobernar porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Hoy oro por la vida de cada uno de mis hermanos, para que teniendo entendimiento espiritual de esta palabra, Señor, seamos nosotros la iglesia que junto contigo recogemos las bendiciones para esparcir las bendiciones, no para perderlas, no para botarlas, no para derramarlas en pérdida, sino en salvación
en sanidad y en vida eterna. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.